aquí en la casa de Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso que nos bendice cada día, nos edifica cada día. Y hoy también estamos reunidos aquí para ser ministrados con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias un momento. Me acompaña, por favor, el pueblo de Dios a Primera de Tesalonicenses. Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y vamos a irnos al capítulo 2. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 17 y versículo 18. Amén. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, la cita bíblica es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 17 y 18. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor para poder predicar su bendita palabra. Amén. Así es. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El tema de esta noche lleva como título, Cuando Satanás estorba el camino. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios y que Él sea edificándonos en esta noche por medio de su palabra. Gracias te damos, Padre Celestial, que tú nos bendices cada día, Señor, con la vida que nos das, que nos bendices con todo lo que haces tú por nosotros cada día, Señor. Gracias por este día que nos permites disfrutarlo. Y también gracias, Señor, por este día que podemos estar reunidos aquí en tu casa y podemos también escuchar tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por habernos permitido también regresar sanos y salvos en este viaje de Huánuco hacia aquí, Señor. Gracias, papá. Y estamos nuevamente aquí, mi Dios, por tu gracia, tu misericordia, para predicar tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta noche tu palabra sea, Señor, tratando con nuestro corazón. Seas tú, Señor, despejando toda duda, dando entendimiento y claridad, Padre. Seas tú, Señor, usando mi vida para la gloria de tu nombre. Y sea tu palabra, Señor, siendo, Señor, también llevada a diferentes lugares, a diferentes necesidades, diferentes, Señor, pueblos a donde llegue tu palabra. Sabemos que tendrá el resultado, Señor, que tú nos has dicho en tu palabra, papá. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Estamos aquí para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Puede tomar asiento, que Dios le bendiga. Muy buenas noches. Saludamos también a nuestros hermanos que puedan ver la transmisión a través de las redes sociales. Amén. ¿Cuántos los saludan? Amén. A nuestros hermanos de Saunaj también, que estuvimos hace poco, ¿verdad? A nuestro hermano Darío también, que nos dio un hospedaje, ¿no? Gloria al Señor. Alabado sea Cristo estos días que estuvimos por allá. Gloria a Dios. Cuando Satanás estorba el camino. Quizá muchos de nosotros, queridos hermanos, cuando hablamos acerca de hacer la obra de Dios, es decir, estar en la obra de Dios,
ir a predicar la palabra de Dios a otros lugares es algo maravilloso, es algo que nos reconforta, nos llena nuevamente, ¿no?, de esas experiencias. Aprendemos mucho, alabado sea el Señor. Pero también hay algo que pasa, y creo que todos mis hermanos que en algún momento han salido a la obra de Dios, sobre todo en el campo misionero, en el campo, alabado sea el Señor, de la obra de Dios, siempre hemos experimentado el estorbo de una u otra forma. Amén. Quizás los hermanos que todavía no hemos salido a la obra, amén, es decir, quizás aún no hemos tenido esas experiencias, pero si hay algo cierto es que cuando uno hace o empieza la obra del Señor, siempre también se presenta el estorbo. Y creo que en este viaje a Huánuco lo pude sentir más de cerca, el estorbo, una y otra vez. Amén. De hecho, nosotros viajamos de aquí el día jueves, amén, viajamos el día miércoles, porque la campaña empezaba el viernes y tuvimos que viajar con un día de anticipación, pensando que vamos a llegar, pues, no vamos a llegar bien, vamos a estar disfrutando quizás un día antes de la campaña, pero no nos dimos cuenta que en medio del camino había una dificultad. En este caso eran las lluvias y el huaico que estaba por allá. Me recuerdo que estábamos a las 5 de la mañana varados en 1 de mayo y de ahí pues los carros no avanzaban, hermano, alabado sea el Señor. Ahí se quedó trabado los carros y una fila de carros ahí, uno tras otro, y nuestro destino pues era lejos todavía. Entonces nosotros tuvimos que ver también con todos nuestros hermanos que estábamos ahí, para poder continuar el camino. Tuvimos que ir a pie hasta San Rafael y ahí se presentó un estorbo, el poder caminar, gloria a Dios, hasta San Rafael, ¿no? Alabado sea Cristo. Y quizás ahí no deducíamos todavía que había estorbo como tal. Pero luego empezamos también a notar, alabado sea el Señor, que los equipajes que tenía, y en especial mi maleta que yo tenía, que había llevado de viaje, donde estaba mi ropa, estaban ahí mi terno, mis zapatos, lo dejamos en el carro porque el carro todavía llegaba tarde, casi 9 de la noche recién estaba llegando a su central ahí en Huánuco. Entonces yo iba a recoger ese día mi maleta, pero dije, mejor mañana, con más tiempo, porque a veces uno llega del viaje cansado, amén, cansado, y a veces hacer todo este proceso a veces es un poco tedioso. La cosa es que al día siguiente vuelvo para recoger mi maleta y me doy con la sorpresa de que en la puerta dice, hoy no hay atención. Otro estorbo, hermano. Y yo dije, no creo que sea casualidad. Y hasta ese momento no deducía todavía cómo o de qué forma esto estaba de alguna manera yendo en contra de la campaña a la cual todavía no habíamos asistido. Amén. Y hermano, tuvimos que esperar como 1 hora entre pedirle a una señorita de la agencia que nos ayude a poder tramitar la maleta porque era algo sumamente importante. Y pues decíamos, no, es que puede entregárselo mañana, pero es necesario para hoy día, porque hoy día es la campaña, ¿no? Y yo también estaba preocupado y decía, ¿ahora con qué? Digo, ¿no? Ahí estaba toda mi ropa, todo acomodado, gloria a Dios, y alabado sea el Señor, pasamos casi 1 hora hasta que recién nos dieron la respuesta. Y tuvimos victoria, gloria a Dios, pero luego también vino otro estorbo. Cuando quisimos ir desde ese lugar hacia la campaña, que está a distancia por lo menos de 2 horas, ¿no? 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. En el transcurso también nos tocó un conductor que por poco pierde la paciencia. Y cuando estábamos yendo hacia la campaña, pues este conductor no sabía la ruta, hermano. Y cada momento nos decía, si no llego en 15 minutos, los dejo varados en la pista.
Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Ya se imaginará usted cómo se siente uno cuando está yendo con urgencia a la campaña, hermano, gloria a Dios, y que el conductor te diga, ¿sabes qué? Si en 5 minutos no llegamos, te dejo aquí con tu equipaje, con todo lo que tengas. Amén. Y una vez que pasamos todo eso, yo me puse a analizar algo y yo mismo me preguntaba y me decía, ¿por qué tanto estorbo? ¿Será acaso casualidad una tras otra de cosas y factores que atenten directamente contra el propósito de predicar la palabra de Dios? ¿Qué creen ustedes? A veces nosotros podemos decir, son casualidades, son cosas que pueden pasar. Sí, pero también debemos entender que a veces, hermanos, hay también un estorbo que no viene producto de la casualidad, sino que viene producto de un plan estratégico en el cual el enemigo busca frenar, busca, hermano, detener, a como dé lugar la obra de Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor. Hermano, y estos sucesos eran una tras otra y una tras otra, alabado sea Dios, y todo iba directo a que no podamos llegar a la campaña. Y hasta ese momento yo no sabía por qué tanta oposición, tantas puertas que se querían cerrar de una vez. Quizá podríamos llamarlo casualidad, ¿verdad? Pero en la Biblia encontramos a un hombre que en su ministerio también encontró estorbos que no eran casualidades. Y estoy hablando en específico del apóstol Pablo. Este hombre, el apóstol Pablo, a los lugares que iba a predicar la palabra, siempre se presentaban estorbos. Cuando llegó en una ocasión a predicar a Atenas, Pablo predicó en Atenas y de repente se levantó una gresca que lo quería prácticamente matar a Pablo. Amén, hermano. Y uno podría decir, pero esas son casualidades en el ministerio que tuvo el apóstol Pablo. Pero no se trata de eso, alabado sea Dios. Muchas veces hay un estorbo que directamente viene atribuido a un personaje, y en este caso es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Pablo por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de esta necesidad en su carta a Primera de Tesalonicenses, amén, Pablo expresa que él ha tenido el deseo de ver a sus hermanos, el deseo de viajar a donde están ellos, pero siempre ha ocurrido una intervención, algo que lo ha detenido. Si me acompañan a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 y 18, dice la palabra del Señor, amén. Dice la Biblia, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, amén, dice Pablo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo expresa que había una distancia, amén, prudente entre él y los hermanos a los cuales él quería visitar. Pero dice el verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, amén, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, dice, ciertamente, una y otra vez. Es decir, Pablo tuvo la intención de visitar a estos hermanos en más de una ocasión. Pero Pablo dice algo también, pero Satanás nos estorbó. A veces cuando hacemos la labor en la obra de Dios, a veces podemos tener la intención, amén, hermanos, pero debemos también estar prevenidos de que en medio de esa tarea a la cual el Señor nos manda, también se pueden presentar estorbos. Amén, hermanos. De hecho, la palabra que utiliza Pablo en este versículo para estorbar, que lo atribuye a la obra de Satanás, viene de la palabra griega encopto,
Y esta palabra significa impedir el avance. Amén. Esta palabra significa bloquear el camino. Esta palabra significa frenar el progreso. A su nombre sea la gloria de Dios. Es decir, Pablo estaba diciendo que Satanás constantemente impedía el avance. Satanás bloqueaba el camino o Satanás frenaba el progreso. Ahora, esa palabra en copto, en el mundo antiguo, esa palabra se usaba para romper caminos o carreteras. Cuando había un bloqueo, por ejemplo, se le usaba esa palabra para referirse a esto. Se usaba esta palabra también para referirse a poner obstáculos o cortar una vía para que alguien no llegue a su destino. Es decir, el propósito de Satanás muchas veces es frenar, es impedir, muchas veces es, alabado sea Dios, bloquear el camino. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén. Es decir, no estamos hablando de una simple dificultad, no estamos hablando de un problema aislado, estamos hablando de un bloqueo intencional. Es decir, el diablo tiene una intención con ese, alabado sea el Señor, con impedir ese avance. Hay una intención con bloquear el camino, hay una intención con frenar el progreso. Amén, hermanos. A veces uno no piensa, a veces uno no razona en el momento, ¿por qué hay tanta oposición cuando uno está haciendo la obra de Dios? Y es que, ¿sabes cuándo nos damos cuenta? Cuando hemos superado esas dificultades y vemos el fruto, hermano. Cuando Dios restaura las vidas. Vemos el fruto cuando Dios salva las almas. Vemos el fruto cuando vemos, hermanos, al pueblo de Dios regocijarse con la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Fíjese que esto no es una simple dificultad. No, eso es un bloqueo intencional. Pablo está diciendo que la oposición que tenía de parte de Satanás era algo que se presentaba en su ministerio una y otra vez. Amén. Y mis hermanos que hemos viajado juntamente en este viaje hacia Huánuco, pues se han dado cuenta que el ataque viene una y otra vez. Y sales de eso y otra vez, y sales de eso y otra vez. Amén. Pero hermano, nosotros nos damos cuenta que, alabado sea el Señor, que a pesar de que hayan estorbos en el camino, no podemos desalentarnos. Amén, hermanos. A pesar de que hayan, hermano, gloria a Dios, estos bloqueos aparentemente casuales, hay que seguir avanzando hacia la meta con Cristo Jesús. Amén, hermanos. La Biblia dice, por ejemplo, en 2 de Corintios 2:11, busquen su Biblia un momento. 2 de Corintios 2:11. ¿Lo tiene ahí? 2 de Corintios 2:11 dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí hay una advertencia directa del apóstol Pablo, ¿no? Con referencia a que debemos tener cuidado de que nuestro enemigo no gane ventaja sobre nosotros. ¿Y cómo el enemigo no va a ganar ventaja sobre nosotros? Cuando no ignoramos, ¿qué cosa? Sus maquinaciones. Amén. Ahora, esa palabra maquinaciones también es importante entenderla, porque las maquinaciones nos habla de planes. Amén. Maquinaciones nos habla de estrategias. Maquinaciones nos habla de propósitos. Es decir, hay un plan para detener el avance de alguien que está haciendo la obra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Siempre hay este bloqueo aparentemente casual, pero no es casual. Alabado sea el Señor. A veces uno tiene que ponerse a meditar y pensar por qué están sucediendo una cosa tras otra y ver que entre todas ellas tienen algo en común: detener el avance del reino de Dios. Amén, hermanos. Ahora, es importante lo que Pablo dice aquí.
que para que el enemigo de nuestras almas no tenga ventaja sobre nosotros, no debemos ignorar sus maquinaciones. Amén. No debemos ignorar sus planes, no debemos ignorar las estrategias que pueda utilizar, no podemos ignorar el propósito detrás de cada acción. Por ese motivo yo quiero en esta noche compartirles, amén, también cómo Satanás estorba el camino. Para combatir con nuestro enemigo es necesario conocerlo. Y es necesario saber cómo opera, cómo la Biblia nos describe, cómo es la operación de este enemigo de las almas. Amén. Y cuando se presente un obstáculo de esta forma, poder saber también que este obstáculo puede superarse. Amén, hermanos. Vamos a ver el primer obstáculo de cómo el enemigo estorba el camino o el propósito de Dios. Amén. Me acompañan, hermanos, a Mateo capítulo 16, verso 23. Mateo capítulo 16. Amén. Vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 24. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios, ¿lo tienen ahí, hermanos? Dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Uy, qué preocupado era Pedro, ¿no? Pero mire cómo responde nuestro Señor Jesucristo en el verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí vemos un pasaje de la Biblia donde Jesucristo está en sus últimos días antes de ir a la cruz. Amén. Y en ese contexto vemos también que sus discípulos, amén, están escuchando que Jesucristo va a morir y va a resucitar. Amén. El Señor mismo lo dice en el verso 21, va a padecer mucho por causa de los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y morirá y resucitará al tercer día. Jesucristo lo dice claramente. Pero Pedro dice que al Señor aquí dice la palabra, comenzó a reconvenirle. Esa palabra nos habla de hablarle como al oído, hablarle personalmente. Amén. Es como decir que Pedro, cuando le dijo estas palabras a Jesús, nuestro Señor, le hizo algo como hacerlo a un lado a Jesús y ahí hablar con él, como haciéndole entrar en razón a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que le dice Pedro? Pedro le dice, Señor. Fíjese, Señor. ¿Qué más le dice? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora, ¿eso es un buen consejo o no? ¿Qué opina usted? Pedro le está diciendo, Señor, ten compasión de ti. Vas a sufrir, Señor, que eso no te suceda nunca. Ahora, ¿cuál era el problema? Que si Jesús no iba a la cruz, la humanidad seguiría sin salvación. Amén. Entonces, el Señor, mirándolo fijamente a Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás.
¿Por qué? Porque me eres tropiezo, me eres estorbo. Amén. ¿Y por qué me eres tropiezo? Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está el problema. Amén, hermano. Pedro, su consejo aparentemente de compasión, en realidad era un consejo de alguna manera influenciado por el enemigo de las almas. El consejo de Pedro dentro encerraba algo muy vil, y era que Pedro estaba diciendo: Jesús, no mueras por los pecadores. Señor, no des tu vida en la cruz. Pero Jesús había venido a este mundo para eso, hermano. Amén. Él había nacido, Él había crecido, Él había estado, gloria a Dios, desarrollando toda su vida y su ministerio por el propósito de salvar a la humanidad caída. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria de Dios. Dele fuerte aplauso al Señor, aleluya. Fíjese qué estorbo tan sutil, hermanos. Qué estorbo tan sutil en los caminos de Dios. ¿Y sabe qué significa esto? A veces Satanás estorba el camino o el propósito de Dios usando personas cercanas a uno. Fíjese que el enemigo quiso estorbar a Jesús no usando a una persona desconocida, sino usando a alguien muy cercano a Jesús. Porque Pedro era alguien cercano a Jesús. Amén. Incluso algunos comentaristas dicen que Pedro, Juan y otro discípulo, digamos que pertenecían al círculo más cercano, más íntimo. Amén. De los discípulos de Cristo. Y el estorbo vino precisamente a través de personas cercanas a uno. Y vino a través de un consejo. Hermanos, no todo consejo cercano viene de Dios. Amén. Hay consejos que en lugar de ayudarte, te estorban. Y Jesucristo nos dice aquí, y le dice a Pedro, y lo exhorta a Pedro, y le dice: me eres tropiezo porque no pones la miras en las cosas de Dios, sino tu mirada está en las cosas de los hombres. Amén. Hay muchos hermanos y hermanas en la fe que Dios los ha llamado a la obra del Señor. Quizás lo ha llamado a un ministerio, quizás lo ha llamado al campo del evangelista, quizás lo ha llamado al área pastoral, quizás lo ha llamado a algún área en específico, hermano. Y ellos están, pero súper, gloria a Dios, están súper emocionados, están gozosos por el llamado de Dios. Y nunca falta por ahí alguien muy cercano que lo desalienta, que lo desmotiva, que empieza a darle consejos aparentemente piadosos, pero que están enfocados en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. A veces el estorbo de Satanás en el camino puede ser sutil. A veces el enemigo puede usar personas cercanas que uno no imagina nunca. Y es por eso que hay que tener mucho discernimiento, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Fíjese, si Jesús no exhortaba a Pedro y seguía el consejo de Pedro, nosotros ahorita estaríamos condenados, hermano. Amén. La humanidad entera estuviera condenada si Jesús hubiera seguido el consejo de Pedro. Pero Jesucristo le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Fíjese que él no dijo: quítate, Pedro. Él dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque sabía que detrás del consejo de Pedro había una influencia. Amén. No es que Pedro estaba poseído, ni mucho menos, pero había una influencia. Y por medio de ese consejo venía el estorbo. Por eso ten mucho cuidado de quién recibes consejos también. Amén, hermanos. Porque hay consejos que pueden ayudarte y hay consejos que pueden ser estorbo.
que pueden detener, que pueden frenar. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? Y a su nombre, y a su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido a veces estorbos de familiares cercanos por consejo? ¿Sabe cuándo yo he visto eso muchas veces? Cuando uno va a bautizarse. Cuando uno va a dar ese paso de obediencia a la palabra y de repente por ahí se aparece alguien muy cercano y nos hace la pregunta, ¿lo estás pensando bien? Mira que eres joven todavía. Mira que no has vivido todavía mucho. Tienes mucho todavía por qué vivir. ¿Por qué te vas a meter a la religión todavía? Eso déjalo para después. Parece un consejo que se está preocupando por ti, pero en realidad ese consejo es un estorbo. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuántos han recibido un consejo similar a ese? Amén. Siempre hay ese consejo que en lugar de ser de avance, termina siendo de retroceso o de estorbo. Amén. Podemos entonces tener en cuenta esto, hermanos. Amén. ¿Qué más? Satanás, y este es el segundo punto, Satanás estorba el camino o el propósito de Dios, a veces camuflándose como un siervo de Dios. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 16, busquen su Biblia, amén. Hechos capítulo 16, alabado sea el Señor. Versículos del 16 al 24. Alabado sea Cristo. Cuando Satanás estorba el camino. Así es, Hechos capítulo 16, versos del 16 al 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Dice la Biblia. Mira lo que dice, hermanos, amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, amén, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, es decir, gritaba. ¿Qué decía esta mujer? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¡Wow! Fíjese que lo que esta muchacha adivina estaba diciendo. Esta muchacha, cuando vio pasar a Pablo y a todos los hermanos que estaban con él, esta muchacha con espíritu de adivinación dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, la pregunta es, ¿eso era verdad o era mentira? Era verdad. Era verdad. Pero ¿quién lo estaba diciendo? ¿De dónde provenía? ¿De dónde era la fuente de donde venía eso? De un espíritu de adivinación, pues, ¿no? Y en este caso, estamos hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Y luego dice el verso 18, y esto lo hacía, mire, por muchos días. Es decir, ella estaba dando testimonio de estos hombres, ¿no? Como siervos de Dios. Pero dice luego, más desagradando a Pablo, alabado sea Dios, este se volvió y dijo al espíritu, fíjese en eso. ¿Se acuerda que en el primer ejemplo, Jesús cuando se dirige, no se dirige a Pedro, se dirige al espíritu que estaba influenciando de alguna forma, ¿no? Y en aquí sucede lo mismo. Pablo se dirige al espíritu. ¿Qué espíritu había en esta muchacha? Espíritu de adivinación. Amén. ¿Qué le dijo al espíritu de adivinación? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
Fíjese que hay algo que sucede aquí, y es que Satanás, que el Señor lo reprende, es muy astuto, hermano. Y de alguna forma, la manera en cómo buscaba estorbar la obra de Dios era a través del camuflaje. Ustedes saben esos animalitos como el camaleón. Amén. El camaleón tiene una cualidad que sabe adaptarse al entorno donde está. Amén. El camaleón tiene una de las cualidades que Dios le dio, ¿no? Gloria a Dios, por diseño de naturaleza, que ese animalito sabe camuflarse perfectamente, hermano. Ese animalito, tú lo pones en un ambiente y se camufla con el ambiente. Tú lo ves y lo ves ahí a ese animal y de un momento a otro se camufla perfectamente. Tiene esa capacidad de camuflarse, de mezclarse con el entorno. Y a veces el enemigo también se camufla como siervo de Dios. ¿Pero para qué lo hace? Para estorbar el camino. ¿Y sabe lo que aquí esta mujer está haciendo? Esta mujer está declarando algo que es cierto. Claro que Pablo y los hermanos eran siervos del Dios Altísimo, y claro que ellos también, gloria a Dios, presentaban o anunciaban el camino de salvación. No había problema en la afirmación, sino ¿por qué era la afirmación? ¿Quién estaba operando ahí? El espíritu de adivinación. Amén. Había una apariencia camuflada. Quizás nadie pensó que esta muchacha estaba poseída por un espíritu demoníaco. Quizás nadie se daba cuenta. Y esta mujer hablaba cosas que eran ciertas. En una ocasión un pastor dijo, si Pablo no hubiera reprendido al espíritu de adivinación de esta mujer, de seguro la hubieran hecho profeta en alguna iglesia. Y hoy en día vemos eso. Personas con apariencia espiritual, pero que no operan por medio del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y a veces en lugar de ser de bendición, terminan siendo estorbos en el camino de gente que verdaderamente quiere crecer espiritualmente o quiere crecer en las cosas de Dios. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermano. Hay que tener cuidado con las apariencias, porque el enemigo también sabe camuflarse. El enemigo también sabe usar lenguaje cristiano. El enemigo sabe perfectamente cómo adaptarse al entorno. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso la Biblia nos deja claramente para que no nos quede duda acerca de esto. Busquen su Biblia, 2 de Corintios 11:14 conmigo. Amén. Gloria a Dios. 2 de Corintios 11:14. Busque conmigo en su Biblia, hermano. Así es. 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 y verso 15. Amén. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15? Apúntelo, subráyelo si es posible. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, versículos, gloria a Dios, versículos del 13 al 15 del capítulo 11 de 2 de Corintios, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, ahí vemos el camuflaje, amén, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice, y no es maravilla, quiere decir, esto no es algo sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y luego dice el verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A veces el enemigo de las almas usa a estas personas. Hoy en día está muy de moda eso, ¿no?
Te profetizo, te profetizo y te profetizo y te profetizo. Y qué raro que las profecías siempre son cosas similares. Y la gente sin discernimiento a veces dice, es de Dios, es de Dios, es de Dios. Y no saben que quien les está dando la supuesta profecía ni siquiera está operando por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. A veces Satanás se camufla. Por eso es importante que un cristiano bíblico tiene que tener discernimiento, hermano. Amén, hermano. Tiene que tener discernimiento. ¿Con esto qué le quiero decir? Que no todo lo espiritual viene de Dios. No todo lo espiritual viene de Dios. Porque hay personas que piensan, esa gente ha hecho tumbar 5 personas. Debe ser el poder de Dios. ¿Y cómo sabes que es el poder de Dios? Primero, no veas solamente eso. Mira después que se levantan esas personas, cómo viven. Amén. Porque si es el poder de Dios, esas personas cuando se levanten van a ser distintas. Amén, hermanos. Si es el poder de Dios, esa persona que ha caído y se levanta va a cambiar, será diferente. Pero si esa persona cae, se levanta y sigue igual en su vida, no hay ni un cambio, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué operó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahí operó el emocionalismo, ahí operó otra cosa, no operó el Espíritu Santo. Porque, hermano, cuando el Espíritu Santo opera en la vida de una persona, antes que moverte, antes que hacerte danzar, antes que hacerte hablar lenguas, el Espíritu Santo primero va a convencerte de pecado. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermano. Y cuando te convence del pecado, te lleva al arrepentimiento. Y es ahí donde la persona se arrepienta, se quebranta. Y, hermano, y ahí es cuando ocurre el cambio en la vida de una persona. Aleluya. Pero hay que tener cuidado de estos ministros disfrazados, hermano. De estos ministros disfrazados. No se deje llevar por la apariencia, hermano, también. Porque hay personas que pueden lucir muy espirituales. Hasta pueden hablar con lenguaje muy espiritual. Pero tenga cuidado. Tenga cuidado porque saben camuflarse. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos estamos aquí? A su nombre, a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios, aleluya. A veces Satanás estorba el camino o el propósito camuflándose como un siervo de Dios, hermano. Hay que tener cuidado. Amén. Punto número 3. Satanás estorba el camino no solamente usando personas cercanas a uno, no solamente camuflándose como un siervo de Dios, sino que también el enemigo estorba el camino o el propósito de Dios a través de la duda. Amén. A veces uno experimenta la duda. Y ese creo que es una de las armas letales del enemigo. Cuando uno tiene la convicción de que Dios ha dicho algo, el primer arma que el enemigo va a usar contra ti será la duda. Será hacerte creer que Dios no te ha dicho nada. Será hacerte creer que en realidad lo que te dijo Dios fue una ilusión, que no fue real, que no fue directo para ti. De hecho, hay mucha gente que viene a las iglesias, se sientan, ocupan un asiento en las congregaciones y la palabra de Dios está hablando directamente a su corazón. Él sabe que esa palabra es para él, amén, hermano, o para ella. Y de repente por ahí entra la duda, no es para mí, debe ser para otro. Yo no estoy tan mal. Y desvías. Fíjese que esta arma le ha funcionado al enemigo desde los inicios. Amén. Desde los inicios. Si me acompañan a Génesis capítulo 3,
Vamos a ver cómo Satanás estorba el camino a través de la duda. Amén. Génesis, vamos a Génesis, querido pueblo del Señor, capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 3. Amén. Mire lo que dice Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Él hizo una pregunta. ¿Y qué respondió la mujer? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mira, Eva tenía clara la advertencia de Dios. Eva sabía que Dios había dado una palabra clara. Amén. Puedes comer de todo, pero no de el fruto del árbol que está en medio del huerto. Eso está prohibido para ustedes. Y eso lo sabía perfectamente Eva y Adán. Pero ¿qué dice la serpiente en el verso 4? No moriréis. Y verso 5 dice, sino que sabe Dios, mira cómo actúa la duda, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese que el enemigo no atacó de una manera directa. El enemigo atacó a través de la duda. ¿Con que Dios te ha dicho? ¿No es así como Dios te ha dicho? ¿Lo has entendido mal? Amén. La serpiente le dice a Eva, no, Dios, tú lo has entendido mal. No es que vas a morir, sino que serás como Dios. Fíjese que la estrategia y el arma que usó el enemigo ahí fue la duda. El diablo hizo dudar a Eva acerca de lo que Dios le había dicho. Y hay muchos hermanos y hermanas que han tenido una experiencia directa de Dios a sus vidas. Quizás muchos de ellos que están viendo no tienen duda alguna de que Dios les ha dado una palabra. Pero de un momento a otro dejaron de creer. A veces hay jóvenes que han sido llamados a ser pastores. Jóvenes que han sido llamados a ser evangelistas. Y ellos en un principio estuvieron seguros de su llamado, seguros que quien los llamó fue Dios y no fue el hombre. Pero por ahí vino el estorbo mediante una duda. Y es ahí cuando muchos flaquean. Amén, hermano. ¿Cuántos llamados no se han quedado en el olvido, producto de la duda? Hay un dicho muy popular en los que manejan vehículos y es que la duda mata. Y hay que tener cuidado de dudar de la palabra de Dios. Amén, hermanos. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A veces el enemigo puede hacerle dudar no solo de su llamado, puede hacerle dudar de su salvación. A veces el enemigo puede hacerle dudar de que Dios lo ha perdonado de sus pecados. A veces el enemigo puede usar la duda para angustiar su vida. ¿Y con qué propósito lo hace? Para estancarlo,
para frenar ese crecimiento, para frenar ese avance que estaba teniendo ese hombre, esa mujer en los caminos de Dios. Amén, hermano. Por eso es importante conocer cómo opera el enemigo para que no nos sorprenda, como dice Pablo, para que no gane ventaja sobre nosotros. Amén, hermano. Hace muchos años atrás, me acuerdo en la secundaria, un profesor de literatura nos mandó a leer un libro que se llamaba El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro es muy popular porque muchas personas lo usan en el campo de los negocios, pero este libro fue escrito con un propósito de ser un manual de estrategia militar. Amén. Y en este libro, llamado El arte de la guerra de Sun Tzu, da principios para la guerra que muchas personas que se dedican al campo, sobre todo del marketing, lo han utilizado para estrategias de venta. Y en este libro nos habla mucho acerca de que antes de querer vencer en la guerra, tú no puedes pelear contra alguien que no conoces. Amén. El enemigo, cuando en una ocasión dice que los hijos de un tal Ezeba estaban realizando una liberación y de repente el endemoniado habló y dijo: yo sé quién es Cristo, yo sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? El enemigo sabía que Pablo no era un ignorante. Sabía perfectamente que Pablo sabía quién era Satanás. Amén. Hay que saber con quién peleamos. Yo he visto personas, hermanos de la iglesia, que dicen: Satanás es una cucaracha, yo lo piso, así lo piso con mi pie, dice, lo tengo en mi suela, lo tengo. Y cuando hablan de esa forma, yo me pregunto, ¿realmente conocerán que si no fuera por nuestro Señor Jesucristo y por la gracia que Él nos da, hermano, nosotros no somos enemigos para Él? No somos enemigos para el diablo, hermano. Pero si podemos tener victoria, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, es por la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario, hermano. A su nombre, a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Por eso que en la vida de un creyente, de un cristiano, la lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha está a un nivel más allá de la carne y de la sangre. Pablo dice en Efesios, que nuestra lucha es contra huestes, contra gobernadores, contra principados, contra, hermano, todo un imperio de maldad en las regiones celestes. Oye, ¿cómo puedo hacerle yo batalla a todo eso? ¿Cómo? Cristo nos dio la victoria. Amén, hermanos. Y es importante reconocer si en nuestro camino se está presentando un estorbo. Usted discierna las casualidades, una tras otra, y medite. Piense, deténgase un momento y pregúntese: ¿por qué tanta oposición? ¿Qué está queriendo impedir el enemigo? Amén. Nosotros no sabíamos que en Huánuco la campaña iba a ser de mucha bendición. Pero antes de llegar ahí, hubieron obstáculos. Hubieron cosas que quisieron frenar. Hubieron cosas que se presentaron en el camino que de alguna manera buscaron frenar el avance. Por eso es que debemos estar alerta. Velad y orad. Amén, hermanos. Acuérdese, el león rugiente está andando alrededor buscando a quien devorar.
Y hay que resistir, Pablo dice, hay que resistir firmes en la fe. Resistid al diablo y huirá de ustedes. Amén, hermanos. Por eso no ignore las maquinaciones. No ignore las casualidades. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Y ya para cerrar esto, Pablo también dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Ni ángeles, ni principados, ni pobreza, amén, ni necesidades, ni la muerte, ni la vida nos puede separar de nuestro Señor. Amén, hermanos. Y debemos caminar en esa confianza. Debemos estar cada día más y más cimentados en la palabra de Dios, para que usted pueda detectar el engaño tan pronto se presente frente a usted. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Y estar alertas como atalayas en todo tiempo. Alabado sea el Señor. Sé que nuestro Dios nos da la victoria y Él no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Y hoy en esta noche, un momento María, un momento. Y hoy en esta noche quisiera hacer una oración por todos nuestros hermanos que salen a la obra de Dios, que salen quizás a muchos lugares, viajan constantemente a muchos lugares. A esos siervos, hermanos, pónganlo en sus oraciones. Amén. Usted no sabe con cuánto estorbo lucha diariamente un hermano que está así constantemente, hermano. Amén. Alabado sea Dios. Yo quiero animar a todos mis hermanos en Cristo, pastores, evangelistas, maestros, diáconos, que el Señor nos ayude a que podamos también, hermanos, tener discernimiento para superar todo obstáculo, todo estorbo en el camino. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Amén. Aleluya.